de continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a realizar la última letra del abecedario, que es la letra Z, y con esta letra vamos a terminar ya todo el abecedario completo tejido a crochet. Espero que les haya gustado estas letras y me gustaría que me comenten qué cartel o guirnalda de nombres realizaron con estas letras o para qué lo usaron. Ahora les voy a dar el listado de materiales. Vamos a trabajar con hilo de algodón semigrueso. Para hacer las solapas usamos una aguja crochet de 3 milímetros y para realizar la última fila de unión de las solapas usamos una aguja de 2 o 2,5 milímetros. Después necesitamos una tijera, aguja lanera y vellón siliconado o cualquier otro material que sirva para rellenar. Y ahora nos vamos al paso a paso de esta letra. Para comenzar vamos a hacer 8 cadenas. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y a partir de la segunda cadena comenzamos con la primera fila. Vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Doy vuelta el tejido, hacemos la fila 2, trabajo una cadena y al comienzo de la fila voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 2, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y dejamos sin tejer el último punto bajo. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que me queda el último punto bajo sin tejer y sobre ese punto vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. De esta forma hicimos la fila 3 y en la fila 3 vamos a tener 9 puntos bajos. A partir de aquí tenemos que repetir tal cual tejimos la fila 2 y la fila 3. Vamos a hacer la fila 4 y vamos a tejer tal cual hicimos la fila número 2. Tejo una cadena y sobre el primer punto hago un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora continúo trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminamos de hacer la fila 4, damos vuelta el tejido y en esta fila tenemos que tejer tal cual hicimos la fila número 3. Tejo una cadena y voy a trabajar todo en punto bajo hasta que me quede solamente un punto. Me queda un punto, sobre este punto voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. De esta forma hicimos la fila 5, doy vuelta el tejido, voy a hacer la fila 6, voy a trabajar una cadena y tenemos que repetir la fila número 2. Al comienzo voy a hacer un aumento.
y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Terminé de hacer la fila 6, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 7, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior y dejamos sin tejer el último punto bajo. Estamos llegando al final, me queda un punto sin tejer y sobre ese punto voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar y en esta fila voy a tener un total de 13 puntos. Ahora voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 8, voy a trabajar una cadena y al comienzo voy a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y ahora hago una disminución. Voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, vuelvo a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco. Van a ver que en la aguja me quedan 3 bucles, tomo una lazada, cierro. Hicimos la fila 8, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9. Hago una cadena, dejamos sin tejer este primer punto y comenzamos a trabajar sobre el punto que sigue. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto que me queda voy a realizar un aumento. Trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. De esta forma hicimos la fila número 9. Y a partir de aquí tenemos que volver a repetir tal cual tejimos la fila 8 y la fila número 9. Voy a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 10, que es repetición de la fila número 8. Voy a comenzar haciendo una cadena, al comienzo voy a realizar un aumento. Ahora trabajo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Sobre los dos últimos puntos hacemos una disminución, introduzco la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, dejo en suspenso, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada, cierro. De esta forma hicimos la disminución y la repetición de la fila número 8. Doy vuelta el tejido, ahora vamos a trabajar la fila 11, que es repetición de la fila número 9. Hago una cadena, dejo sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar a partir del segundo. Voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto hacemos un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar y de esta forma hicimos la fila 11. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque continuamos trabajando más filas repitiendo la fila 8 y 10 sucesivamente y vamos a tejer hasta llegar a la fila 13. Cuando terminemos, volvemos nuevamente. Terminamos hasta la fila 13. Ahora voy a cortar la hebra, voy a estirar y vamos a dejar en suspenso esta parte. Vamos a continuar con la otra parte que va a ser la parte superior de la letra Z, que va a ser esta parte. Vamos a comenzar primero haciendo
7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a comenzar a trabajar filas de puntos bajos. Voy a dejar la primera cadena sin tejer y comenzamos a trabajar a partir de la segunda. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hicimos la fila 1, doy vuelta el tejido y volvemos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Tejo una cadena y trabajamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hicimos la fila 2, vuelvo a dar vuelta el tejido y volvemos a repetir la fila 2. Tejo una cadena y trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 2 y vamos a tejer hasta la fila 14. Cuando terminemos de hacer la fila 14 vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar con el tejido, tejimos hasta la fila 14, pero aún esta fila 14 no termina porque vamos a unir esta parte con la otra parte. Entonces, continuamos, ahora vamos a trabajar sobre esta parte. Voy a comenzar haciendo 5 puntos bajos en este lugar. De esta forma vamos a unirlos. Tejí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y sobre los dos últimos puntos que quedan hacemos una disminución. Terminamos de hacer la fila 14. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 15. Voy a tejer una cadena y dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a tejer a partir del segundo. Voy a trabajar todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, terminamos de hacer la fila 15, doy vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 16, voy a trabajar una cadena y vamos a tejer todo puntos bajos hasta que me queden al final 2 puntos. Estamos llegando al final, van a ver que me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos vamos a realizar una disminución. Hicimos la disminución y de esta forma hicimos la fila 16. Y a partir de aquí tenemos que volver a repetir la fila 15 y la fila 16 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito la repetición de la fila 15. Empezamos haciendo una cadena, dejamos sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar a partir del segundo punto. Y ahora trabajamos todos puntos bajos hasta llegar al final. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 15 y la fila 16 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta llegar a la fila 20. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer hasta la fila 20. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y vamos a terminar. De esta forma van a ver que ya va tomando
forma la letra Z. Ahora vamos a continuar trabajando en este lugar. Vamos a comenzar desde aquí. Van a ver que desde este último punto que tejimos continuamos aquí en este lugar. Esta fila que vamos a tejer ahora va a ser la fila número 8 de la parte de abajo. Voy a tomar la hebra, voy a sacar, voy a tejer una cadena y vamos a trabajar 6 puntos bajos. El primer punto bajo lo hacemos en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vuelvo a dar vuelta el tejido y volvemos a repetir. Tejo una cadena y trabajo 6 puntos bajos sobre los 6 puntos bajos de la fila anterior. Damos vuelta el tejido y de nuevo trabajo una cadena y volvemos a tejer puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Y de esta forma vamos a seguir trabajando más filas y vamos a tejer hasta tener un total de 20 filas. Acuérdense que siempre las contamos desde este lugar. Nosotros habíamos comenzado aquí haciendo primero la fila 8, la 9, la 10 y así. Vamos a tejer contando desde aquí 20 filas. Cuando terminemos de hacer las 20 filas vamos a volver nuevamente. Tejimos hasta la fila 20. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y de esta forma terminamos de hacer la letra Z. Ahora vamos a trabajar otra solapa igual que esta, pero cuando terminemos de hacer la segunda solapa no cortamos la hebra porque desde ese lugar vamos a continuar para unir después ambas solapas. Terminamos de trabajar ambas solapas y ahora las vamos a unir con una fila de puntos bajos. La segunda solapa que hice no corté la hebra, así que vamos a continuar desde esa parte. Voy a colocar una solapa arriba de la otra de esta forma y vamos a usar una aguja más fina, en este caso es una aguja de 2 milímetros. Retomo el tejido desde este lugar. Y voy a comenzar haciendo una cadena y aquí van a ver que tengo filas de puntos bajos. Voy a introducir la aguja sobre el primer punto bajo de esta solapa y ahora sobre el punto bajo de la otra solapa. Tomo una lazada y trabajamos puntos bajos. De nuevo introduzco la aguja sobre un punto bajo y ahora sobre el otro punto bajo de la otra solapa. Tomo una lazada y trabajamos puntos bajos. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo hasta llegar a la esquina. Y aquí en la esquina, para poder girar, voy a trabajar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Hice un punto bajo, vuelvo a hacer otro punto bajo en el mismo lugar. Y eso me permite girar para esta parte. Y aquí en este lugar lo que tenemos que hacer es ir pinchando en ambas solapas porque no tenemos una fila de puntos bajos. Entonces pincho y trabajamos puntos bajos. Por eso estamos también usando una aguja más fina. Esto nos permite pinchar por ambas solapas. Si la aguja fuera más gruesa no podríamos hacerlo. Bueno, continuamos uniendo las solapas de esta forma y aquí también van a ver que las hebras que nos quedan sueltas las vamos a ir perdiendo por dentro de la letra. Aquí tengo esta hebra, la paso para el otro lado, así no me molesta, para la parte de adentro. No hace falta cortar ni perderlas, solamente dejarlas dentro de la letra.
Continuamos por esta parte. Bueno, de esta forma vamos a seguir uniendo las solapas y yo voy a tejer por toda esta parte, voy a bordear toda esta parte y voy a llegar hasta este lugar. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de trabajar hasta este lugar y antes de seguir tejiendo vamos a rellenar esta parte porque después va a ser difícil hacerlo. Bueno, ya rellené esta parte y ahora continúo tejiendo. Y aquí van a ver que todas las hebras me van a quedar dentro de la letra. Bueno, aquí me voy a detener de nuevo un poquito y voy a rellenar esta parte. Bueno, de esta forma vamos a continuar, vamos a ir tejiendo, rellenando, tejiendo y así hasta llegar al final. Estamos llegando al final. Ahora lo que hago es realizar un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra, estiramos y la vamos a perder. Pasamos la hebra para el otro lado del tejido de esta forma. Voy a perder un poquito por este lugar. Y ahora por el centro de la letra. Cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de realizar la última letra de este abecedario. Ya estamos llegando al final, espero que te hayan gustado estas letras tejidas y me gustaría que me dejes un comentario diciéndome qué nombre tejido realizaste con estas letras. Un fuerte abrazo y nos vamos a volver a ver en otro nuevo video tutorial.